Estamos en su programa Desde la Red con Dios. Gracias a los que nos ven y nos escuchan. El día de hoy, la segunda entrevista, pues que ya iniciamos el día de ayer, y donde tenemos a Hugo Manini Ríos, empresario uruguayo, pues es presidente de la sociedad Roda, ¿verdad? Así es. ¿Rodó? José Enrique Rodó. José Enrique Rodó, y ahorita nos cuentas un poquito eso, porque para nosotros es desconocido, fundador de la asociación Metol Ferré, que ya hablamos un poquito de Metol Ferré, profesor de historia, luchador por la integración de América Latina en Mercosur y UNASUR. Eso, pero nos vas a profesor un poquito, nos vas a decir un poquito más qué quiere decir todo esto, ¿ok? Y Gisbeline Gallardo, politóloga, escritora, ¿verdad? Comentarista, locutora, pues que participa con nosotros aquí en el Mundo Católico. Gracias por estar con nosotros, Gisbeline. Gracias, es un honor estar de nuevo con ustedes. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias. Y bien, me gustaría un poquito profundizar contigo qué significa esto de ser presidente de la sociedad de Rodó, o como se llama. José Enrique Rodó. Bueno, en primer lugar me siento enormemente desbordado de satisfacción de poder estar en este programa del Mundo Católico, ¿no? José Enrique Rodó fue un pensador, yo aseguro que es el más grande pensador que tuvo Uruguay, y que logró una divisoria de aguas en el año 1900, hace 115 años, cuando escribió su libro Ariel. ¿Sí? Ariel fue el mayor éxito editorial de América Latina. Ariel en pocos años logró 10 ediciones oficiales y como 20 clandestinas que no pagaban derechos de autor, por supuesto, pero que era el desborde de entusiasmo que provocó Ariel, que fue la respuesta que José Enrique Rodó le da a Estados Unidos por su inicua guerra de Cuba, la guerra de 1898. Ariel es un hombre en España se llama generación del 98 y en Uruguay se llama la generación del 900. ¿Qué ocurría con nuestra independencia? Ocurría de que los libertadores pensaron que hacían la independencia para sacar entero esta América española. Así es. Este reino de Indias. Así es. Que iba a poder ser la República de Indias, o podía ser una gran nación, como lo pensó Bolívar, como lo pensó Artigas, como lo pensó San Martín. Sin embargo, la artera diplomacia británica, entre otras cosas, y los hombres que son de carne débil y se entregan muchas veces a cederle a las debilidades económicas y beneficios personales, las oligarquías portuarias, hicieron de esto, que era un reino unido, que era algo de gran peso en el concierto de las naciones en el siglo XVII y XVIII, algo que entró en un eclipse, evidentemente, ¿no? Y los países se quedaron todos separados, no se conocían entre ellos, miraban para los océanos y para la City, para las metrópolis, miraban para Londres, para París, para Washington, no miraban la hermandad que los había unido durante 400 años. Y Rodó, cuando escribe Ariel, piensa en una gran nación. Él habla de la magna patria. Él habla que así como Alemania y así como Italia, y en aquel momento, en 1900, estaba todavía fresco, apenas habían transcurrido 30 o 40 años de la unidad alemana y la unidad italiana, se iba a lograr durante el siglo XX la unidad de América Latina y formar una gran nación, en la cual Rodó entendía que Brasil, siendo de la América portuguesa, también tenía que integrarla. Así es. Ariel es como una bengala en la noche y está lleno de discípulos.
acá en México se hizo una edición en 1905, 1906, el gobernador de Monterrey, Reyes, el padre de Alfonso Reyes, el famoso escritor Alfonso Reyes, era un general. Aquí hay hasta calles con ese nombre. Claro, Alfonso Reyes. Claro. Bueno, su padre hizo una de las tantas, de esas rápidas ediciones de Ariel. El nombre Ariel está en toda América Latina y seguramente es más conocido Ariel en el resto de América Latina que en Uruguay, donde hay muchas calles, parques y nomenclatura urbana, pero no conocen el contenido de Ariel. Y Rodó generó discípulos arielistas aquí en México. Para nombrar a un grande del pensamiento mexicano, hablo de José Vasconcelos, de Leopoldo Sea, de Antonio Caso. Esos grandes pensadores mexicanos eran rodonianos, eran arielistas, como lo era Blanco Fombona de Venezuela, como lo era Francisco Rodrigo Calderón de Perú, como lo era Manuel Ugarte de Argentina, como eran los hermanos Max y Pedro Enrique Sureña, dominicanos, pero que en realidad eran mexicanos y argentinos. Pedro Enrique Sureña murió en Buenos Aires cuando iba a tomar un tren para dar clase. Esa generación que siguió el Ariel de Rodó es la que va sentando las bases intelectuales de esa unidad de América Latina, de esa unidad intelectual primero, espiritual primero. Ni que hablar que el gran poeta Rubén Darío, no solo hay que pensar en la integración en términos económicos y comerciales, sino también en términos espirituales y poéticos. Rubén Darío, que se va a cumplir dentro de pocos meses, en febrero del 16, los 100 años de su muerte. El centenario de su muerte. Rubén Darío también era amigo de Rodó y cuando publica la segunda edición de Prosas Profanas, e introduce como prólogo de su libro la crítica que le hace Rodó, cuando le dice no eres el poeta de nuestra América, porque Rubén Darío con sus libros primeros, Azul y Prosas Profanas, hablaba mucho de Marquesas Eulalia, se hablaba mucho de Francia y era mucho el galanteo, pero no estaba, pero es como un tirón de oreja que le da Rodó a Rubén Darío, y por ahí viene Canto de Vida y Esperanza, con aquella oda a Roosevelt, cuando le dice: serás el futuro invasor de esta América ingenua, que le reza a Jesucristo y que aún habla en español, de esta América que tiene sangre indígena, que aún le reza a Jesucristo y que aún habla en español, y termina diciéndole al poderoso Teodoro Roosevelt: tienes todo, tienes la fuerza, tienes todo, más falta una cosa, os falta Dios. Y ese es el punto al que quiero llegar. Me parece extraordinario. Este es el punto, un Estados Unidos en donde una mayoría latina está invasiva, porque prácticamente invadió de una manera pues providencial, porque pues fue por una circunstancia de buscar una esperanza, de buscar una mejor vida, como los migrantes, que el cúmulo latino es inmenso. No solamente vienen de México, vienen de Guatemala, vienen de El Salvador, vienen de Colombia, vienen de Venezuela y se van a los Estados Unidos. Pero ¿qué sucede en este fenómeno invasivo involuntario por parte de los Estados Unidos? La fe, la devoción invaden los Estados Unidos y hacen ver a los Estados Unidos cosas que no se habían planteado. Hay películas que nos plantean pues una guerra migratoria que parece como de cacería de animales, ¿verdad? Porque así cazan a los migrantes, tanto en las fronteras como en las fábricas, como en los negocios. ¿Cuál es para ti el proceso de evangelización de los Estados Unidos? En unos Estados Unidos que aparece inculturado por la fe católica hispana. Bueno, en primer lugar tengo que hacer dos precisiones rápidas. Sí. Una, que nosotros, latinos, yo me considero tan mexicano, me considero que estoy en mi patria acá en México, como en Argentina, como en Perú. Nosotros, lejos de progresar después de la independencia, es muy interesante festejar los 200 años de independencia, pero hay que decirlo, Salvador de Madariaga hacía una historia, comparaba 4 ciudades, París, Londres, Lima y Ciudad de México. Y hacía un estudio concienzudo. Salvador de Madariaga, que además vivía en Londres, no era franquista, era exilado del régimen franquista en Londres.
decía que era mucho más importante Ciudad de México y Ciudad de Lima que París y Londres en 1750, a mediados del siglo XVIII. Lo medía por las universidades, lo medía por los teatros, lo medía por los carruajes, lo medía por el nivel de la gente. Por la educación, por la historia, por la literatura. Por la edificación, por el saneamiento, por todo lo que había. Entonces nosotros, ¿qué nos pasó? Lejos de progresar con la independencia, involuimos, retrocedimos, porque hubo desencuentros. Bolívar traicionado, Artigas, nuestro Artigas, el Artigas que nunca quiso reconocer la independencia de Uruguay, porque Artigas era consciente que teníamos que mantener la unidad de lo que era el reino o el virreinato del Río de la Plata. Los demás eran reinos, el reino de Nueva España, el reino de Nueva Granada, el reino de Nueva Castilla, que era Perú. Eran estados perfectos, además. Con esto no quiero impugnar la independencia, al contrario, hablo que la independencia es un paso indispensable y necesario. Así es. Pero muy distinto hubiera sido, por ejemplo, y es un punto de vista de un lejano puerto del Atlántico Sur de Uruguay, de Montevideo, de donde soy yo, que si después del Tratado de Iguala, del Pacto de Iguala, esa Nueva España que surgía la vía independiente hasta Colombia, que era Panamá, y con esa otra mitad de México, de la Nueva España que le falta, que le fue arrebatada con malas artes, no hubiera habido migrantes hacia Estados Unidos, posiblemente hubiera habido anglosajones que venían a México, a Perú, al México grande, claro, como fue pensado en ese primer momento. Como que le robaron la grandeza a México. Le fue arrebatada, extraordinariamente importante. Y lo que tú dices, Cecilia, de la terrible drama de los migrantes, nos conmueve a todos pensar en ese muro, pensar en esa mentalidad de rechazo. Yo creo que algo va a cambiar. Y voy a recordar a un poeta, al más importante poeta de Estados Unidos, Paul Whitman, al que Rubén Darío en la Oda a Rubén le dicen: para llegar a ti, oh cazador, he de llegar con la voz de la Biblia o el verso de Walt Whitman. Walt Whitman es como Shakespeare para Inglaterra, como Cervantes para nosotros, para los españoles, como Molière para los franceses. A Walt Whitman lo invitan a los 333 aniversario de Santa Fe, una ciudad cerca de San Diego, en California, y él se excusa, dice: no, me han invitado muy sobre la fecha, tenía agenda otra cosa, no voy, pero les quiero aclarar, le dice a los organizadores de los festejos, que eso que se ha difundido como que es la barbarie hispana, en nada es mayor los ancestros hispanos a los ancestros anglosajones. Y ustedes tienen que saber que tienen que aprender mucho más de la cultura católica y española que de lo anglosajón, que es lo más bárbaro que tienen ahí metido en California. Lo dice Walt Whitman, lo tengo documentado. Lo cual es importantísimo. Gisbeline, quería yo preguntarte un poquito, aprovechando tu presencia, sobre en este viaje a Cuba, en donde la figura del Papa Francisco hace de mediador entre el presidente Obama y Fidel Castro y Raúl Castro. ¿Cuál ha sido el papel del Papa en esta relación y en esta reanudación de relaciones? ¿Qué piensas tú? Bueno, es que el Papa ha sido mediador en todo el mundo, no solo entre Cuba y Estados Unidos. Y es precisamente esto, puede ser mediador porque está a la cabeza de la Iglesia Católica. Y eso puede ser un pequeño o un gran ejemplo de lo que puede ser un Papa, ¿no? De lo que la Iglesia Católica en una visión positiva, no positivista, positiva, de integración puede generar, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que tienen en común esta franja oriental de los Estados Unidos con Cuba? Bueno, los cubanos, ¿no? que están en Estados Unidos, ¿no? que salieron de la isla y están en Estados Unidos, y la fe católica, ¿no? Y bueno, y tiene muchas cosas que ver, ¿no? Ahí entra también el tema electoral, ¿no? Que sin duda
Ahí el voto de la Florida, pero también viene de esta capacidad integradora, no solo nacional, sino también diplomática, yo diría diplomática del Papa Francisco. Hemos visto, no porque sea el líder de la Iglesia Católica, sino por su liderazgo, ¿no? al líder que me digas del mundo en el Vaticano, ¿no? Lo hemos visto no solo en una visita oficial, sino realmente tocando temas profundos y negociando temas profundos. Yo he escrito, y lo he dicho también públicamente, que el Vaticano en algún punto se convirtió en el punto neutral, ¿no? entre este naciente conflicto. Y no está ajeno al conflicto de décadas que había entre Estados Unidos y Cuba. Que está en medio Rusia ahí, que ahorita vamos a hablar de esto. Yo ahí pondría como un apéndice, ¿no? Que sería que tal vez viene a cerrar el ciclo de Juan Pablo II con el tema de la caída del muro de Berlín, sí, que es la caída del muro de América, la caída del régimen soviético, ¿no? Del régimen comunista en América. Entonces es como que cierra ese capítulo, ese pedazo que había quedado inconcluso, que también lo inicia Juan Pablo, ¿no? al visitar la isla por primera vez, y que ahora el Papa Francisco pues lo materializa y cierra, ¿no? Hermana, que se me hace muy interesante. Yo te quiero preguntar, Hugo, primero, ¿cuál es tu opinión respecto de lo que hará el Papa Francisco en la unidad de las iglesias? Que terminemos este tema de Rusia, que lo dejamos así como que lo picamos un poquito. ¿Y cuál es la relación del presidente de Vladimir Putin respecto de esa unidad? Porque yo sé que Vladimir Putin es ortodoxo, no sé si estoy en lo correcto. Dime, ¿dónde está Putin ahí respecto de la unidad de la iglesia rusa con el Papa Francisco? Bueno, Cecilia, realmente que es una pregunta que me interesa mucho responderla. Yo no conocía, yo fui rusófilo de mi juventud, pero no de la Rusia soviética. Yo de joven, cuando tenía 14, 15, 16 años, devoraba, en aquella época no había televisión como ahora, ni los aparatitos estos de telefonitos móviles, o sea que los que nos gustaba evadirnos un poco leíamos. Y empecé a leer la literatura rusa, a leer a Tolstoy y sobre todo a Dostoyevsky. Dostoyevsky con ese enfoque profundo cristiano del pecado compartido, de la redención del hombre por el amor. Todo aquello me emocionaba y contrastaba con lo que yo escuchaba de en lo que estaba Rusia en aquel momento, con un gobierno o con un régimen que predicaba el ateísmo, ¿no? Claro. Por lo menos en la primera etapa. Y con ciertos matices, no da para hablarlo ahora. Yo creo firmemente de que la versión cristiana que asume Rusia, que es la versión del cisma de Occidente, del 10.050 más o menos, 10.050 y algo, no me corrige, sí. En esa época, no cambia nada. Yo cuando volví de mi primer viaje a Rusia, fui a visitar a un jesuita amigo, el padre Pablo Tuyá, muy amigo de Bergoglio, muy amigo del actual Papa, en épocas anteriores, y lo fui a visitar, y me parecía que en el convento donde lo fui a visitar, donde estaba retraído Pablo Tuyá, estaba reviviendo alguna historia de Dostoyevsky, de aquellas historias tipo los hermanos Karamazov o algo por el estilo, y le pregunté, pero padre, que me ha emocionado tanto mi viaje a Rusia, que de pronto me estoy desviando hacia algo que puede ser herético. Y me dice, no, qué esperanza, Hugo, me dice. Mira, dice, si en algún lugar falta sacerdote católico y hay un sacerdote ortodoxo, ruso, griego, cualquier sacramento es válido, sea el bautismo, sea el casamiento, sea la extrema unción, es absolutamente válido. En segundo lugar, no tenemos ninguna diferencia de los principales temas de la fe nuestra, que es el misterio de la divinidad de Jesús, María, de la Santísima Trinidad. Pues te voy a contar una anécdota. Cuando estuve en Rusia, visité un monasterio que está a 70 kilómetros de Moscú. Se llama el Monasterio de la Santísima Trinidad. Allí había 300 frailes y 600 novicios. Un monasterio que lo estaban reconstruyendo, que lo estaban remodelando, y se vivía
una especie de atmósfera de beatitud. Había una peregrinación, que no te engaño, no era menos de 2 kilómetros. Para besar, en Rusia se acostumbra no tocar con las manos, sino con los labios, las criptas de los santos. Había un santo, San Sergei, que fue uno de los... fue el equivalente a San Benito, en Rusia. En Rusia, nada más que fue varios siglos después que San Benito, porque propició la creación de monasterios y la oración como factor fundamental en reafirmar la fe. San Sergei, creo que era del siglo XIV, fue el que predicó la cruzada de la famosa batalla de Kulikovo, donde Rusia empieza a liberarse de los 300 años de sometimiento que tuvo a la Horda de Oro y a los descendientes de Gengis Khan, etc. Pero no me quiero ir por las ramas. Quiero decir que en esa peregrinación que estaban, yo me acerqué por el otro lado y el sacerdote me llama, como se dio cuenta que era un turista que estaba allí, y me hace pasar. Y no me resistí, al contrario, me sentí impulsado a besar también con mis labios la cripta de vidrio que se veía el santo. Una de las pruebas de la santidad en la versión cristiana ortodoxa rusa es que el cuerpo no se corrompa. ¿La incorruptibilidad? La incorruptibilidad del cuerpo. Y así era que estaba San Sergei. Bueno, y me dice la guía que nos llevaba ahí, aquí el presidente Putin, una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, viene a hacer retiro espiritual. Interesantísimo. No podía entenderlo. Entonces empecé a pensar un poco más en lo que yo cuando actuaba de monaguillo, y en la misa en latín, y que había que hacer de espalda al público, que a veces tenía que tener cuidado de no equivocarme en cambiar el libro o tocar la campanilla en aquel momento, que al final de la misa se rezaban 3 Ave Marías. Esas 3 Ave Marías era por la conversión de Rusia, me lo decía el padre Tomás. Sí. Y yo, ¿por qué? Pues porque Rusia fue la que, cuando todo el mundo dudó de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, cuando fueron expulsados del Reino de España por el Marqués de Pombal y Florida Blanca, de Pombal de Portugal fueron expulsados de España por el Conde de Aranda, expulsados de Francia por Madame de Pompadour, y expulsados del propio Vaticano y disuelta su orden, una gobernante rusa, que ni siquiera era rusa, era alemana, Catalina, llamada Catalina la Grande, se entera de eso y dice, pero esos hombres son importantísimos, han hecho maravillas con las misiones jesuíticas en las Indias, en mi tierra, que todo lo que hay de tradicionalismo en Argentina y Uruguay viene de las costumbres misioneras de los jesuitas. Pues yo los acojo acá y los llama, y se van a Rusia los jesuitas y fundan universidades en las zonas católicas, en Polonia, que era de Rusia, en Lituania, y son muy diríamos, disciplinados, como es la orden de Ignacio de Loyola. Y todo aquello empezó a girar en mi cabeza, de las 3 Ave Marías, y después lo de Fátima, el milagro de Fátima. Pues entonces, digo yo, la aparición de Fátima, de la Virgen María, en aquellos pastorcitos de Portugal, aquellos pobres pastorcitos, cuando 6 meses antes de la revolución bolchevique del año 17, el 13 de mayo de 1917, cuando el mundo todavía no se podía imaginar del holocausto cristiano que iba a suceder en Rusia pocos meses después, se aparece la Virgen a los pastorcitos y le dice que si Rusia no se convierte, los errores de Rusia serán propagados por todo el mundo. Y todos aquellos misterios que se fueron propagando de generación en generación y que llegaron a mí cuando era pequeño monaguillo todavía. Yo tenía una abuela de nombre ruso o griego, Eudosia, que decía que yo tenía que tener vocación sacerdotal, y yo no la tenía ni la tuve, y por suerte no me orienté para ese lado, porque creo que soy más útil a la causa de Dios en esto que hago yo, que es propagar temas históricos o temas geopolíticos con esto que estamos hablando ahora. Pero vuelvo al principio del tema. La fe rusa renació incólume en el pueblo. Las mujeres con mantilla, los niños, el incienso en las iglesias. Yo entré en varias iglesias llenas, atestadas de público. La reconstrucción de las iglesias. Impresionante. Aquella catedral de Moscú,
Impresionante. que había sido dinamitada, no por Stalin, seguramente por Stalin para rendirle pleitesía al Soviet Supremo en el año 1932, que voló por los aires, porque ahí se iba a crear el llamado Museo de la Revolución Soviética, con una estatua de Lenin cuyo dedo índice iba a tener 5 metros de largo, para que tengan una idea del tamaño que iba a tener aquello. Stalin, más astuto, nunca hizo nada ahí, dejó quieto, y cuando se siente invadido por quienes había hecho un pacto de no agresión con Alemania en el año 41, llama a los dirigentes que sobrevivieron, a los sacerdotes de 130.000 sacerdotes en Rusia, que daban 16.000 en aquel entonces, 1941, lo llama y le dice: quiero el apoyo de ustedes, le dice Stalin. El temible Stalin, como si fuera él, lo malo del régimen ruso. Soviético, no ruso. Soviético, ok. Después te meter que es antirruso. Ruso, pues, sí. Según como lo miremos. Y le dice a un sacerdote: no, queremos que se deje bautizar a los niños y que las campanas vuelvan a sonar. Y dice: bueno, en Moscú no, pero en provincia van a sonar. Yo quiero un capellán para cada división. Y el gran triunfador de la Segunda Guerra Mundial contra Alemania, que es Rusia, se debe a ese acuerdo que Stalin hace, que los 16.000 sacerdotes sobrevivientes del holocausto cristiano en Rusia se prestaron a defender la madre tierra, la madre patria rusa, y darle el formato de guerra, de la gran guerra patria, como todavía se recordó hace poco con Putin a la cabeza hace unos meses atrás en Moscú, en un desfile fenomenal. Pero volviendo al tema, el Papa Francisco ve que hay que avanzar en el ecumenismo. Así es. Con los ortodoxos. Claro, el Papa, como teólogo que es, sabe que es entre el enfoque ortodoxo y el católico. Y eso es lo primero que va a intentar. Que ya lo intentó, y cuando yo nombré a Hilarión de Alfayet, ese diríamos hombre de iglesia itinerante, que es el brazo derecho del patriarca Kirill I o Cirilo I, ese hombre, para contarles un detalle, cuando la Comisión Europea de Estrasburgo, de la Unión Europea, pidió que sacaran los crucifijos de las escuelas de Italia, el primero que levantó la voz fue Cirilo I, el patriarca de la Iglesia rusa ortodoxa, y mandó a Hilarión a recorrer gobierno por gobierno y decir que qué barbaridad, sacar los crucifijos de las escuelas de Italia, no puede ser eso. Y al final consiguió que la mayoría de los países que integran la Unión Europea le dieran el visto bueno para que no se aplicara esa medida un poco, yo diría, satánica. Y hasta discriminatoria. Mira hasta dónde llega el tema, que Europa, por un lado, se resiste a los migrantes islámicos y por otro lado, no quiere reconocer que Europa, en su primera dimensión, es la cuna, claro, no solo de la tradición y de la cultura greco-latina, sino del cristianismo. En el mundo. Pues aquí te voy a dejar porque se nos acabó el tiempo. Hay muchísimo que podamos platicar. Ojalá y tengamos otras oportunidades. Hugo Gisbelín, la verdad es que es interesantísimo. Qué bueno que hablamos de esto de Rusia, porque esto hace que la profecía de Fátima cobre vida, y hace también que el mensaje de la Virgen por el mundo tenga su justo valor para la conversión de toda la humanidad, que ese es el punto fundamental, ¿verdad? La conversión de toda la humanidad en favor de un solo rebaño y un solo pastor, que es Jesucristo. Muchísimas gracias, Hugo, muchísimas gracias, Isbeline. Gracias a todos ustedes porque nos ven y nos escuchan en este programa Desde la Red con Dios. Hasta la próxima. Aquí,
por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.